León, en el estado de Guanajuato, agrupa a los equipos de Alemania, Marruecos, Perú y Bulgaria. Estos dos últimos se enfrentan hoy. Amigos de Charlas de Cuarentena, una edición especialísima, una charla de cuarentena del recuerdo. 50 años de un partido épico, un partido que marcó el inicio de una generación buenísima llamada México 70. Un partido épico de mucha recordación en todos los peruanos, los que tienen años en el fútbol, pero que al mismo tiempo surge y el recuerdo va al lado, en paralelo, de un acontecimiento, una tragedia que hubo en el Perú, un terremoto que lamentablemente le costó la vida a más de 70.000 compatriotas, en unos momentos en que la selección estaba por un lado, el Perú sufría por otro. Estamos con Ramón Mifflin, de la casa, compañero de trabajo y actor principal en esos momentos. 50 años, Ramón. Ahorita, hace poquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Titín? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. ¿Cómo pasó el tiempo? Dime, Ramón, ese Bulgaria había jugado antes, correcto, si vamos remontando un poquito para ir llegando al partido. Ese Perú-Bulgaria tuvo una previa, por ahí por enero. Pepe del Castillo hizo el gol y me parece que fue el debut del Cholo Sotil a nivel selección, Ramón. Sí, fue un partido amistoso, de los partidos preparatorios antes del Mundial. Y donde se da como un presagio, ¿no? Porque ese partido, Ramón, recuérdale a la gente, creo que termina 4-3 y también Perú viene de atrás. Sí, yo estaba impedido de jugar, Nicolás Fuentes y yo habíamos sido suspendidos en Bolivia, en el partido en la eliminatoria, y estábamos castigados por un año y nos habían rebajado la pena a 9 meses, y estos 9 meses se cumplían en mayo. Entonces yo no podía volver a jugar, por eso hubieron 3 partidos en el mes de abril. Jugamos con la selección de Uruguay, El Salvador, y no me acuerdo del otro partido, con la camiseta de Universitario, de Alianza y Sporting Cristal para poder jugar nosotros. Viene esa suspensión a raíz de ese famoso arbitraje polémico de Chechelev, que en mucha época ya en la jerga futbolística ya pasó de moda porque las generaciones cambian, pero antes cuando había un mal arbitraje decía se parece a Chechelev, que era el que nos perjudicó tremendamente. Sí, Chechelev se hizo muy famoso en Lima, hasta le sacaron una polca. Y ahí vamos llegando, Ramón, llega Perú a México después de esos partidos. Y ustedes tienen esa noticia infausta, terrible, que Perú pasa por una gran tragedia. En algún momento, me acuerdo, alguien dijo, Perú tiene que regresarse, no puede ser que sigan en el campeonato, pero hubo ahí un espíritu de solidaridad y de ofrecimiento, de dedicatoria al pueblo peruano y a la afición que le había costado tanto llegar a México 70 después de una eliminatoria brillante que contigo la hemos conversado hace unas ediciones de Charlas de Cuarentena. ¿Cómo fue esos momentos entre ese terremoto terrible que sufrió Perú con el partido? 2 días, 48 horas, Ramón. Sí, nosotros nos enteramos el día anterior. Nos dieron esa mala noticia, fue terrible. No fue en Lima la gente, los familiares que habían tenido los problemas, fue en Huaraz, en Yungay, ¿no es cierto? Entonces casi todos tenían su familia en Lima, hubo un poco de tranquilidad de parte de la familia, pero mucha tristeza por lo que había sucedido en Yungay, ¿no? Y ese camarín, hay anécdotas que la conocemos, los que hemos vivido, que hemos pertenecido a esa generación. Javier Alamurú Menchaca era presidente de la delegación, si mal no recuerdo,
y tuvo una intervención muy No, buena antes del partido. Ramón, cuéntasela a la gente para que vean cómo salió Perú al partido. no, Aramburu Menchaca nos acompañó, pero no como presidente de la delegación, sino como presidente del IPD. Correcto, está bien. El Instituto Peruano del Deporte. Y después cuando vino el problema ese que íbamos, nos habían adelantado, entró al camarín con un bote de chicha, esos llenos de tierra. Ya. Entró al camarín y dijo, vamos a despertar aquí, he traído tierra del Perú, tierra de ahí, de donde ha sucedido esta tragedia, y la tiró en el piso. Comprométanse y esto, y habló, nos dio unas arengas importantes y todo el mundo reaccionó, ¿no? Se pasaron los pies encima de la tierra y esto, y la cosa cambió completamente, ¿no? El equipo se motivó y salió de otra manera, ¿no? Estaba empate 1-1, había adelantado tempranamente el equipo búlgaro y luego ese Bonev, gran jugador búlgaro en esa época, nos hace el 2-1. Y viene una apretada, una reacción importantísima futbolística que nos vas a contar después de la pausa, Ramón, ya la parte futbolística neta, cómo es esa gran remontada que tuvo Perú contra Bulgaria en el partido inaugural para los nuestros en México 70. Una pausa y regresamos. Había quedado pendiente, Ramón. Bulgaria adelanta 1-0. Se pone 2-0. Hay un descuido, un error, una descoordinación, llamémoslo como sea. Y hay una buena actitud de Alberto Gallardo. Cuéntanos eso y viene el 2-1 ahí en ese momento, ¿no? Sí, nos hacen 2 goles, uno de tiro libre y otro de jugada. Rubiño no tuvo la mejor actuación ese día. Nos hicieron una jugada preparada que nos desconcertó completamente, una pared hicieron, la línea no se movió, estábamos un poco dormidos. Y después viene el gol de Gallardo que pone el 2-1, crece el entusiasmo, nos vamos para adelante, hay una falta, viene la falta, la cobra, iba 2-0, iba 2-1, la falta la cobra Chumpitaz y va encima de la pelota y se resbala, y resbalándose la agarra, la llega a agarrar y hace el segundo gol, el del empate. El del empate que nos da toda la ilusión, el equipo se agranda, entra el Cholo Sotil, ya había entrado en el segundo tiempo, de una gran actuación inolvidable, entra el Cholo y hace la suya, pues les hace un nudo a todos los búlgaros, y después viene el tercer gol del Nene Cubillas, ¿no? Que es una consecuencia de una pared que hace precisamente conmigo, ¿no? Es una media hora final futbolísticamente para el que seguramente en estos días Gol Perú va a pasar el partido, para que la gente aprecie primero el poder de recuperación que tuvo Perú. Segundo, la solidaridad reflejada en esa actitud de Gallardo, en la levantada, sumado a lo que tú cuentas que pasó en el camarín. Y tercero, la exhibición futbolística. Esa pared, tú eres humilde para decir, una expresión futbolística. Entra el Cholo por Bailón y se junta el Cholo, Perico, el Nene, Alberto, que no era muy tocador, pero era Gallardo, estamos hablando, que era, y atrás venías tú, estaba Roberto. O sea, una expresión futbolística, esa media hora, Ramón, fue de lo que se llama el juego identificado plenamente con Perú, donde nace ese famoso, que ahora dicen el TikTok o lo que quieran, pero es el juego peruano. Ese es nuestro ADN, Titín. Es nuestro ADN. La jugada la inicia Nicolás Fuentes. Fuentes sale conmigo, yo me doy la vuelta y se me muestra el Nene. Le toco la pelota, me la devuelve, se la vuelvo a tocar, me la devuelve y se la toco. Y él va, enfrenta, driblea a 2, 3 rivales y la coloca la pelota en un costado del arquero búlgaro, ¿no? Fue un lindo gol y vino la locura, ¿no? La locura
Después fue una alegría que le dimos al Perú en un momento difícil. Había habido el terremoto y como tú dijiste al comienzo de la entrevista, de que habían voces que decían que se debe regresar. Al contrario, Aramburu Menchaca me dijo que cuando más necesitamos de un triunfo para, para apaciguar en algo el sufrimiento que hay en nuestro país en este momento. Y así se dio, ¿no? Un lindo triunfo y era la inauguración para nosotros, era el primer partido en un mundial y yo creo que salió todo a pedir de boca, ¿no? Y se marca con ese partido un inicio futbolístico reconocido, porque después se le gana a Marruecos relativamente cómodo, el Nene hace 2 goles, Roberto Chale me parece que hace 1, después viene el partido con Alemania que ya estaba clasificado Perú, como se dice en esos momentos clasificaban 2 de 4, el Mundial era de 16 equipos, que es importante, no es un dato menor, y después llega el famoso partido contra Brasil, una de las mejores expresiones, a decir de muchos, está dentro de los mejores partidos del Mundial, a otra época, a otra velocidad, a otro ritmo, lo que quieran, pero el trato de pelota no va a cambiar nunca, eso no cambia. Pero ese partido, ese gol, ese 3-2, esos últimos 30 minutos marca varias cosas, Ramón, quiero que me las confirmes. El despegue del Nene Cubillas, porque Teófilo después extraordinario hace 10 goles en los mundiales y está dentro de los goleadores mundiales y tiene goles que han quedado marcados. Esa anécdota que Perisco por celebrarlo jale y le rompe la chompa, esa torre humana que es la celebración, que es la consumación de darle esa felicidad al pueblo peruano que había sufrido mucho y se empieza a vivir lo que era Perú, la polca que había sido famosa con la clasificación en la Bombonera. Una serie de sentimientos, Ramón. Sí, el Nene se consagra a nivel internacional con ese, ya estaba consagrado, ¿no? Pero con ese partido se da a conocer mundialmente, ¿no? Teófilo Cubillas con una gran actuación, un gran gol y todo el equipo comienza el respeto a Perú, lo hacen la vedette del torneo, ¿no? El equipo engreído del campeonato, todos los medios de comunicación comienzan a hablar de Perú y comienzan a hacerse hinchas de Perú. Crece la expectativa por verlo nuevamente a Perú contra Marruecos. Es una gran actuación también, un 3-0 contundente. Y después viene el enfrentamiento con Brasil, que todo el mundo dice que fue una lástima que nos tocara Brasil, ¿no? Porque Brasil era candidato favorito para llevarse la Copa del Mundo. Es cierto lo que tú mencionas porque se agarra Perú con Brasil, tiene un partido, el último de la serie, donde Perú lo juega a media máquina, había mencionado yo eso, pero tiene una Alemania con Müller, un equipazo, ese equipo de Alemania había venido unos meses atrás, recordarás, y había jugado muchos de ellos por el Bayern, muchos, como 7, 8 jugadores, Müller goleador de ese mundial, unos jugadorazos. Perú juega a media máquina y termina jugando ese partido contra Brasil, un 4-2, que fue una gran exhibición. Antes de eso viene la actuación, como repito, con Alemania, Ramón. Nos tocaron dos equipos fortísimos. Alemania tenía Sennmayer, tenía Wolf, tenía Beckenbauer, tenía Overath, Libuda, Uwe Seeler, Gerd Müller, Grabowski. Tenía un equipo pero tremendo que hizo uno de los mejores partidos de la historia en los mundiales contra un suplementario que juega Alemania contra Italia en el Mundial de México 70, que termina un 4-3. O sea, nos toca jugar contra Alemania, que era favorito también, uno de los favoritos para el Mundial, y nos toca contra Brasil, ¿no? Pero no desentonamos, hicimos buenos encuentros los dos partidos, y yo creo que tuvimos un séptimo lugar bien merecido, ¿no? Muy honrado, por supuesto, y muy reconocido, porque en esa época, y hay que repetir ese dato, los mundiales eran de 16 equipos. Hoy hay el doble de los equipos. Hay países, sin desmerecer a nadie, ni historias futbolísticas, que a lo mejor pues
no merecen estar dentro de los 32 si haces un análisis. Hay otros factores que conllevan a que los mundiales hayan ahora una cantidad, 8 series, en esa había 4 series de A4, Ramón. Vamos a ir a una pausa y te voy a pedir un poquito la reseña de esos jugadores que tuvieron hace 50 años ese partido histórico Perú 3, Bulgaria 2. Vamos a una pausa y regresamos, Ramón. Había quedado pendiente, Ramón, en este último bloque, hacer un poquito la reseña de quiénes estuvieron en todo esto que has contado, interesantísimo, la anécdota previa, los partidos, la suspensión que tuviste tú y Nicolás Fuentes, cómo se tramitó ese partido, cómo fue el resto de ese Mundial de México 70. Pero hay jugadores, hay actores, hay cuerpo técnico, hay gente que está alrededor. Ese equipo viene... Y yo te lo voy diciendo y tú me vas dando el comentario, ¿no? Rubiños no tuvo una actuación muy afortunada en ese mundial, Ramón. Sí, muchos nervios. Se preparó muchísimo. Rubiños era el mejor arquero del momento. Se preparó, él es muy irresponsable. Se metió tanto en el partido que los nervios lo traicionaron un poco. Después estuvo... Eloy se había lesionado y jugó el Muerto González. Entró, y eso fue temprano, en la primera media hora, Ramón. Al comienzo del partido. Entró el Muerto González, estaba Orlando Latorre, estaba Chumpi y Nico Fuentes. A mitad de la cancha yo hacía como un volante tapón, como el 5 actual, ¿no? El volante central. Por derecha estaba Roberto Chale y estaba el Nene Cubilla de 10. Y adelante estaba Bailón, Perico y Gallardo. Yo creo que hicimos un muy buen equipo, ¿no? Y entró el Cholo Sotil, que en ese momento era el furor, el engreído de la afición, porque era la nueva figura que había aparecido, tenía menos de un año, y entra justamente por Julio Bailón, tremendo jugadorazo también, de pasadita. El equipo en general, los 23 que fuimos, Titín era muy competitivo, ¿no? Teníamos, en la defensa tenía buenos refuerzos, tenías a Risco, tenías a Pedro González, tenías a José Fernández, estaba Rubén Correa en el estaba Boizueta, después estaba Lucho Cruzado, tremendo crack, el Cachorro Castañeda, estaba Eladio Reyes, estaba Cachito Ramírez, Pepe del Castillo. Era un plantel que casi todos eran figuras en sus equipos, ¿no? Y se compaginó bien porque era un equipo que tenía una característica principal. Después viene ese partido, como tú dices, después de esto gana Marruecos, calidad de jugadores. Y viene el partido con Brasil y no es para remover escombros, pero se siente la ausencia de Orlando Latorre, Didi, extraordinario estratega, gran persona, identificado con el fútbol peruano, y él decide ponerlo a José Fernández en ese partido. Esa es una de las cosas que siempre quedaron pendientes, son historias que no sabremos nunca la verdad, pero sintió Perú ese vacío de que su línea 4 tuviera una modificación, Ramón. Sí, lógico, porque la línea 4, sobre todo la parte central, es una estructura de equipo es muy sensible, Titín. Mueves a uno y ya tarda en acomodarse, ¿no? En acomodarse los dos centrales, es muy sensible esa línea para un equipo. Y Orlando, que es un referente del fútbol peruano en defensores, que venía de Cristal, que tú lo conocías ahí, hacía pareja con Fernando Mellán. Había habido un Perú-Brasil y los brasileros le tenían un gran respeto por una serie de situaciones que sucedieron en ese momento. Sí, jugamos amistoso con ellos donde fuimos, no nos pasó por encima Brasil, fuimos igual inclusive adelantamos en unos partidos previos a Brasil. Jugamos en Maracaná, que hubo una bronca, íbamos ganando 2-0, nos voltearon 3-2. Fueron partidos excelentes.
Ahora el éxito más o menos de la selección, yo creo que se le puede atribuir al proceso, porque se preparó bien el equipo. Lo que está exigiendo Gareca ahora, no quiere improvisar. Gareca no quiere improvisar, quiere comenzar ya. Y tiene toda la razón del mundo, porque esto son procesos, no puedes improvisar de la noche a la mañana, ya mañana jugamos. Y esto. Ahí hubo una concentración muy larga, hasta un poco tediosa, pero estuvimos juntos, nos conocíamos, nos aguantábamos la vivencia conjunta todos los días durante casi más de un año. Eso fue muy importante. Muy importante, y si le sumas el talento futbolístico, tú tocas el tema de ahora, y lógicamente no se puede improvisar. En esa época, Ramón, el único que había venido de afuera en algún momento y allá había regresado era Alberto Gallardo. Entonces todos eran del nivel nacional, como la mayoría de los equipos. ¿Ah? Era poco de que en esa época tuviera muchos jugadores en el extranjero. No fue Meléndez, a Meléndez no lo convocaron, que jugaba en Boca, estaba en un gran momento precisamente por eso, porque Boca no lo cedía a tiempo completo a la selección. Entonces Didi quería un plantel a tiempo completo. Y ese fue el motivo por lo que Gallardo había tenido un paso por Cagliari en Italia, había estado en Palmeiras y se había vuelto al fútbol peruano a Sporting Cristal. Ramón, si yo te preguntase, porque al comienzo dijimos 50 años que parecen de ayer, tú tienes más partidos innumerables, pues en el Santos, en Racing, en Cristal, en la selección, en Colombia, has estado en todas las facetas. Ese Perú, Bulgaria, ¿lo puedes meter dentro de algunos partidos de los más importantes que has vivido tú en la cancha? Sin duda, para mí es un mundial, era la iniciación de la Copa del Mundo, un triunfo. Para mí fue el partido más importante de mi carrera. He tenido buenos partidos, he tenido lindos partidos, buenas actuaciones, pero yo creo ese lo guardo como un tesoro, con un recuerdo tremendo. Y creo que hay esa sensación en la mayoría de los que pertenecen a esa generación y que se tuvo un adjetivo, se tituló La gente de México 70 y perduró mucho tiempo. Sí, hasta el día de hoy pienso yo. Hasta el día de hoy somos una familia, hemos sentido la partida de algunos de sus integrantes, ya nos faltan 5. Partió el Muerto González, partió Nicolás Fuentes, partió Gallardo, partió Bailón y partió Lucho Cruzado. Y partió Didi. Y que fue un gran estratega, el papá futbolístico, tenía una forma muy especial, no quiero hacer comparaciones porque las épocas son odiosas valga la redundancia, de compararlas, pero tiene una manera de llevar las cosas como Gareca, ojo, y como la tuvo Tim en su momento, ¿no? Mucho más acomodándose a la realidad, pero imponiendo autoridad, imponiendo la parte técnica, que es lo que quiere presentar al equipo, ¿no? Sabes que lo importante que era para nosotros que nos dirija un campeón del mundo 2 veces, era importantísimo, era nuestro ídolo. Lo veíamos con un respeto, que lo que decía él era cierto porque los pergaminos lo apoyaban, ¿no? Lo mirábamos como un monstruo del fútbol, ¿no? Entonces, lo había vivido, en otras palabras, Ramón. Y había sido un crack, yo lo admiraba muchísimo, yo quería jugar bien, estar bien, para que me considere, ¿no? Ramón, y de ahí, ese momento, regresamos al origen de esto, esta charla de cuarentena, del recuerdo, conmemorando esos 50 años del partido de Perú, Bulgaria, con la previa de 48 antes, una desgracia en el fútbol peruano. Uno de los mejores recuerdos futbolísticos, Ramón. Yo te agradezco muchísimo nuevamente, ya nos estaremos reencontrando ahora que el fútbol ya está cerca, cada vez estamos más cerca de irnos a juntar ahí en el canal, en los estadios, cuando venga el fútbol, cuidándonos con los protocolos que se deben mantener, Ramoncito. Sí, me parece muy sensato lo que ha declarado Gareca.
yo creo que no se puede cerrar, no podemos vivir en cuarentena, no podemos vivir con miedos. Esto es una epidemia que han habido, la sarampión, la tifoidea, esto. La vamos a superar, pero no podemos refugiarnos y asustarnos tanto. Hay que cuidarse, sí, hay que cuidarse, pero ya está bueno ya. Así es, Ramón. Y dentro del cuidado... de acá. Así, estás ahí en Punta Hermosa y dentro de ese cuidado, esperando el fútbol y recordando momentos gratos del fútbol peruano y en este caso tú siendo uno de los protagonistas principales. Un abrazo, Ramón, ya nos estaremos encontrando. Un abrazo, Titín, y cuídense mucho, pero no nos asustemos que esto pasa. Un abrazo. Chao, nos vemos.